Muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a iniciar con nuestra charla del jueves y bueno, pues vamos a seguir revisando en lo que nos quedamos la sesión anterior. Recordemos que este es un ciclo de charlas gratuitas. Vamos a estar viendo 6 sesiones. Si alguna te la has perdido, puedes ver la repetición. Y en este ciclo de charlas, que vamos en la cuarta, hemos revisado varias cosas. En este caso, bueno, pues las causas por las que tu cuerpo está almacenando grasa y principalmente pues grasa en donde no nos gusta, que es en el abdomen y en esos gorditos que te hacen sentir incómodo, incómoda. Entonces, estuvimos revisando la sesión anterior que una de las causas era la parte hormonal. Estuvimos viendo también cosas no solamente del metabolismo y de la parte hormonal, sino también de las emociones y por qué tu cuerpo reacciona ante las situaciones y cómo es que también tus conductas y el metabolismo y tus glándulas responden a lo que estás viviendo en este momento o cuando se aprieta un botón y en tu mente, en tu psique, en tu inconsciente, y entonces tienes ciertas reacciones, ya sea de carencia, ya sea de estar como reprimido, reprimida. Entonces, todo esto que estuvimos revisando hace que tu sistema de glándulas, el sistema endocrino, reaccione de cierta manera, inclusive sea más ineficiente para poder segregar hormonas, que recordemos que las hormonas que se segregan deben estar en equilibrio. Si están de más o de menos, pues nos va a ocasionar trastornos hormonales que finalmente se van a ver reflejados también en nuestra imagen, en nuestro peso. Entonces, bueno, esto es lo que a grandes rasgos estuvimos revisando en la sesión anterior y vamos a continuar. También escríbanme si tienen aquí alguna pregunta. Yo voy a estar pendiente de que las estemos contestando. Recordemos que esto es mejor hacerlo interactivo porque así es como podemos obtener más beneficios de estas charlas, ¿sí? Entonces yo les agradezco antes que nada su participación que han tenido. Y bien, entonces vamos a ver que en cuanto a la parte hormonal, estamos teniendo varias cosas. Miren, resulta que nuestro cuerpo es tan sabio que siempre tiene que hacer adaptaciones a todo lo que está recibiendo, ¿sí? Entonces, no es que el cuerpo, digamos, esté haciendo algo malo, más bien está haciendo adaptaciones, ¿sí? Entonces, partiendo de aquí, pues primero que nada agradécele a tu cuerpo todas las adaptaciones que he hecho para que tú estés el día de hoy aquí y que todo lo que has tenido que hacer lo has hecho, lo has llevado a cabo, te ha llevado a todos lados este cuerpecito. Entonces, vamos a ver qué otros trastornos hormonales o qué hormonas influyen para que se esté almacenando grasa en el cuerpo. Por ejemplo, estamos hablando de la insulina, allá hablamos de la leptina, que es una hormona que y te manda esos impulsos de saciedad, ¿sí? De decir ya está aquí, o de hambre. Entonces es como una reguladora y que si está mal, bueno, pues sabemos que tiene un efecto también dependiendo de tu tejido adiposo. Ya vimos a los estrógenos que también estuvimos viendo ayer. A lo que es la insulina, que vimos un poquito de la insulina también el día de ayer, que es secretada por un órgano que se llama páncreas, que en México tenemos una alta incidencia de diabetes porque, bueno, el páncreas es un órgano de los que más se afectan y que es, digamos, el órgano blanco de la diabetes. Y esta situación del páncreas es interesante porque imagínate que es como si lo estuviéramos forzando, como si lo estuviéramos exprimiendo,
y entonces tiene que estar secretando esa insulina, a veces de más, si a veces lo forzamos, porque depende de los hábitos que tenemos. Habíamos también hablado ayer de los hábitos de estar picando la comida, que si tienes ansiedad, que si tienes esta sensación de querer estar teniendo algo en la boca, que es lo que también me escribieron. Así que síganme escribiendo ahorita y vamos viendo también esta parte de las emociones y cómo es que se relaciona con ahora con la insulina. Y entonces, pues, este páncreas se va a estar exprimiendo porque hay una dieta, unos alimentos abundantes en hidratos de carbono, pero son ciertos tipos de hidratos de carbono. Recordemos también que los hidratos de carbono no son malos tampoco, sino al contrario, nos proveen energía para realizar nuestras actividades. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí con los hidratos de carbono? Hay simples, hay complejos. Y los simples, que son todas las harinas refinadas, los azúcares, van a estar ocasionando que ese páncreas, se dé cuenta que lo agarras y lo exprimes. Entonces, lo forzas a que segregue más insulina para estabilizar esos niveles de azúcar en la sangre que te estás comiendo, porque esos hidratos de carbono que te estás comiendo se van directamente o mucho más rápido a la sangre, muchísimo más rápido. Entonces, tenemos aquí, y les quiero hablar de un concepto de lo que es el índice glicémico de los alimentos rápidamente. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es una forma, recordemos, de sentirte ligero, no solamente, o ligera, no solamente físicamente, sino también a nivel de emociones. Tiene mucho que ver la alimentación. Entonces, cuando voy a hablar del índice glicémico, tomen nota, pongan mucha atención aquí, ¿ok? Resulta que la combinación de los alimentos también tiene que ver con el índice glicémico y el alimento solito, si te lo comes solito. El índice glicémico es lo que nos indica qué tan rápido se va un alimento o sus componentes a la sangre. Entonces nosotros esa rapidez la medimos así y le llamamos índice glicémico. Y este índice lo podemos tener alto, mediano o bajo. Cuando este índice es alto, es cuando se exprime el páncreas, ¿sí? Y entonces se exprime el páncreas y lo que le estás diciendo a tu cuerpo, ¿sabes qué? Pues bueno, primero va a ser un pico de glucosa, ¿sí? Entonces de azúcar en tu sangre, aumenta el azúcar en tu sangre. Entonces eso obliga a que se exprima el páncreas, se secreta la insulina, que la insulina es una hormona que nos ayuda a meter ese azúcar que ya está en la sangre a la célula para nutrirla. Si no hay insulina, se queda volando la sangre, el azúcar ahí en la sangre y entonces se producen lo que llamamos hiperglucemias, que finalmente eso, cuando te sacan análisis y está alta, pues te dicen, híjole, tienes peligro de padecer diabetes o inclusive ya la padeces si se repite mucho que ese azúcar se mantenga alta. Entonces el cuerpo hace adaptaciones, es decir, no puede estar tanto tiempo ese azúcar ahí. Si tú estás sentado comiendo y no estás utilizando ese azúcar y está ahí volando, el cuerpo hace sus adaptaciones y dice, ¿sabes qué? Páncreas, méteme ese azúcar en la célula. Entonces el páncreas secreta la insulina lleva la sangre así como que la toma de la mano al azúcar en la sangre y se la lleva a la célula. Pero resulta que a veces dicen, ¿sabes qué? Ya no necesita más la célula. Entonces, ¿qué hacemos con ese azúcar? Ay, pues se almacena en forma de grasa. Se convierte ese azúcar en algo que se llama triglicéridos y por eso a veces, y lo menciono porque me lo escribieron, que hay quienes tienen aumentados los triglicéridos, y entonces ese azúcar que se convierte en triglicéridos, ahora ya no es azúcar en la sangre, ahora son triglicéridos, ¿sí? Y muchas veces pensamos que pues es la grasa la que tenemos mal
cuando tienes aumentados los triglicéridos, pero en realidad lo que está sucediendo ahí es que está afectado el metabolismo del azúcar, de la glucosa, ¿sale? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta todo esto para cuando comemos, que lo hagamos de manera más consciente y que volteemos a ver a nuestro cuerpo y decir, ¿qué tanto estás haciendo por mí? ¿Qué tanto estás adaptando? Que se vuelve loco nuestro cuerpo para que estemos haciendo, funcionando, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso pasa cuando tenemos una alimentación alta en hidratos de carbono simples, que son las harinas refinadas y lo que son los azúcares. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces con la acumulación de grasa todo esto? Bueno, pues resulta que esos triglicéridos, ¿sí? Ese azúcar se convirtió en triglicéridos para almacenarse. Esa es la forma en que el cuerpo almacena la energía extra en forma de triglicéridos. Entonces, cuando tengas los triglicéridos elevados, quiere decir que tu cuerpo está haciendo una adaptación que no estaba preparada así y que se tiene que almacenar forzosamente en el tejido graso. Forzosamente en el tejido graso, no hay de otra. Entonces, empieza a aumentar el abdomen, ¿sí? Y mientras más se repita estos picos de glucosa, van a aumentar también los picos de triglicéridos y entonces es cuando después viene lo que llamamos una diabetes. Así que mucho ojo, aguas con esto. Siempre les he dicho, es mejor prevenir, ¿sí? Recuerden siempre esto, porque a veces nos cuesta cambiar un hábito, pero cuando ya surge una enfermedad, ¿qué crees? Que vas a tener que cambiar de todas maneras un hábito, porque si no te vas a seguir sintiendo mal, te vas a seguir enfermando y es un cuento ya después de no acabar y entras en un círculo vicioso de enfermedad que te va a costar más trabajo. Entonces, yo te explico todo esto precisamente para que tengas esa conciencia. Ahora, vamos a estabilizar, ¿sí? Esa secreción de la insulina, esos picos de glucosa, que no vaya a haber picos tampoco de triglicéridos, pues teniendo alimentos con un índice glicémico medio o bajo. ¿Y cuáles son estos alimentos? ¿Qué crees? Que siempre te lo he dicho y lo hemos visto en el plato del bien comer. Estos alimentos se llaman verduras, ¿sí? Y son tus aliados, son tus amigas, entonces conviértelas en tus amigas porque te van a ayudar a estabilizar esa insulina, esa secreción de insulina, esa glucosa en tu sangre. Y por supuesto, bueno, pues te voy a dar otra recomendación que es comer cada 4 horas de preferencia. Recordemos que estoy dando indicaciones generales, ¿ok? Generales, también va a depender del estilo de vida de cada persona, va a depender del metabolismo de cada persona, pero en sí, de manera general, cuando ya existe una disfunción en el metabolismo de la insulina y de la glucosa, que son dos cosas diferentes, no las confundan. ¿Por qué? Porque resulta que la insulina, primero es lo que pasa, empieza a descomponerse, le voy a llamar así, ese metabolismo y después ya viene o le pega a lo que llamamos glucosa. Entonces, hay que poner atención primero en el metabolismo de la insulina. Y aquí, para sentirte ligero, ligera, pues si tú tienes un buen metabolismo de la insulina primero, que es lo que hacemos cuando implementamos un plan de alimentación aquí en consulta, es lo primero que la gente dice, me siento más ligera, me siento más ligera. Claro, ¿por qué? Porque se está equilibrando el metabolismo también, no solamente la leptina de la que hablamos o los estrógenos, sino también la insulina, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner atención en los hidratos de carbono que estamos consumiendo, que en este caso les aconsejo que sean
integrales, ¿sí? Que son los que también tienen un índice glicémico bajo, estos cereales integrales. Ya les comenté las verduras. Las frutas, si hay triglicéridos altos que alguno de ustedes tenga, entonces les aconsejo que las frutas muy dulces pues las acompañen siempre de un cereal integral o las evitamos por un tiempo en lo que se nivela todo. Estamos también recomendándoles que coman frutas, por ejemplo, manzana verde, esa es una buena opción, la guayaba. Las frutas de temporada ahorita está la mandarina, que también es una buena opción, y comérsela con toda la fibra, porque a veces eso es lo que hacen, que tiran toda la fibra y entonces, bueno, también les ayuda como ese colchoncito para que el azúcar que se están comiendo de la fruta, pues también no se vaya tan rápido a la sangre, por eso hay que comernos las frutas de preferencia con cáscara. Hay quienes pelan la manzana también, y en la cáscara pues es donde tenemos la fruta, la fibra, ¿sí? Que nos ayuda, como les comenté, con toda esta parte de el índice glicémico del alimento. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, evitar en todo lo que esté a tu alcance las bebidas azucaradas, carbonatadas, que son refrescos, ¿sí? Y todos los azúcares, pastelillos, panes blancos, panes de dulce, todo esto hay que evitarlo. Vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que se repare y que si ese metabolismo de la insulina está dañado, pues que se pueda reparar. Siempre, siempre recuerden que pueden hacer cosas para poder estar mejor, para tener mejores condiciones de salud, ¿sí? Independientemente del estado en el que se encuentren, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí los voy a seguir leyendo, ¿eh? Me dicen aquí que tienen el azúcar, ok, y anemia. Ok, esto es interesante, fíjense, cómo es que en la parte de la nutrición y cómo es que el organismo lo toma, pero fíjense qué está sucediendo aquí. Estamos viendo que el azúcar, por un lado, está aumentada. El azúcar nutre a la célula. Eso quiere decir que la insulina no se está segregando ya correctamente, porque ¿qué crees? Que el páncreas es una fábrica que cuando sus trabajadores se cansan, también se pueden empezar a morir, ¿sí? Estas células beta, que son los trabajadores del páncreas, se pueden empezar a morir y entonces los pocos que quedan empiezan a hacer un trabajo extra, pero ¿qué crees? Que ya no es tan eficiente su trabajo y entonces puede ser que la insulina esté defectuosa, ya no la hacen de calidad porque están cansados, ya se volvieron flojillos también. Y entonces hacen una insulina de mala calidad y ya no es tan eficiente para meterla a la célula. Entonces, qué interesante, es como si estuvieras en un mar, en medio del mar, tienes muchísima sed y dices, Dios, tengo tanta sed y hay tanta agua, pero no te la puedes tomar. Imagínate que así se siente la célula, o sea, dices que tengo hambre, pero no puedo comer, porque la insulina ya está defectuosa, ya no puede meter esa glucosa a la célula. Entonces tienes una malnutrición de la célula, aunque hay de dónde, pero la insulina ya no está funcionando bien. La otra es que se esté produciendo menos cantidad, por lo mismo, porque simple y sencillamente pues ya están cansados los trabajadores de la fábrica del páncreas y entonces ya no están produciendo suficiente insulina y pues a falta de, pues ya no hay quien meta esa azúcar en la sangre. Entonces, ¿por qué te comento esto? Por lo otro que me pones aquí, que tienes también anemia. Entonces hay una malnutrición, ¿sí? Y las células dejan de comunicarse cuando hay falta de hierro. Una de las cuestiones que yo les he venido también explicando en algunas charlas anteriores
en donde les hablé también de los cristales líquidos y de las magnetitas. ¿Qué es lo que necesitamos para que se sostenga todo ese sistema informático? Hierro. Pero a veces no es el hierro que te venden en la farmacia porque necesitamos ciertas características que tenga el hierro. Cuando nosotros compramos un complemento, ese complemento no se va a absorber de una manera eficiente al 100%, ¿sí? Va a tener a lo mejor un 40% de absorción, un 60% si es muy bueno ese complemento. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Que tus células están sufriendo en primer lugar, ¿sí? Por lo que me estás comentando aquí, ¿sí, Gloria? Y además de eso, tus células también pueden estar pasando por hambre y por falta de comunicación. Entonces, imagínate estar en un mar en donde no te puedes comunicar, nadie te escucha y además ves que hay mucha agua, tienes sed, pero no te la puedes tomar. Imagínate que así se sienten las células. Entonces están ya entrando en un estrés tal que además, si tú tienes estrés, ¿no? Y te enojas, te angustias, entonces todo eso que está sucediendo en tu vida diaria también pues lo va a resentir tu cuerpo, lo va a resentir tu célula, tus células y aparte lo que ellas están viviendo por dentro, entonces se hace ya un cuadro de estrés. ¿Se acuerdan cuando les hablé del estrés oxidativo? Bueno, pues eso es lo que está sucediendo, pero la anemia hay que corregirla. Ahorita, bueno, te puedo dar algunos tips, sí, claro, para recuperarte. Ok, bueno, para recuperarte, lo que tendrías que tomar en cuenta es qué hábitos estás teniendo, ¿sí? Estás teniendo tus comidas a tus horas, comer cada 4 horas para poder restablecer ese metabolismo de la insulina que les estoy comentando. Y también en la calidad de los alimentos. Siempre voy a insistir mucho en la calidad de los alimentos. En tu caso, Gloria, más que en la cantidad, la calidad de los alimentos, para poder, ¿sí? Poder restablecer ese metabolismo de la insulina, aunque también es importante la cantidad. Vamos a hablar de un cuadro, a ver, lo estoy así como separando todo y desmenuzando, pero en realidad, cuando ya hablamos de una situación de un disturbio metabólico, se dan varios aspectos a la vez. Puede ser que la leptina también esté mal, puede ser que los estrógenos también estén mal, igual que la insulina está mal, y puede ser que también las conductas psicoemocionales que estás teniendo no sean las más correctas y tu cuerpo está entendiendo otra cosa, ¿sí? Entonces, va a depender, es algo integral. Recuerden, esto que estamos viendo no es aislado. Somos seres integrales. Tenemos las 4 áreas, la mental, la emocional, la física, la espiritual. Entonces, ¿cómo estamos en esas 4 áreas? ¿Sí? Para que tu cuerpo esté respondiendo de esta manera. ¿Mm? Entonces, vamos a tener de preferencia 5 comidas, ¿sí? Y vamos a favorecer con esto que nuestro páncreas pues esté segregando la insulina en ciertos momentos y que nuestra célula esté comiendo a sus horas, ¿sí? Porque si no empieza a entrar en estrés después de que ya hay una limitante, ¿sí? De alimento. Me dices que estás tomando hierro, metformina y verduras como espinacas y acelgas. Ok, bueno, mira, el hierro está bien, pero es como lo que te comento. Cuando hablamos del sistema informático, al cuerpo le va a costar más trabajo, obviamente, tomar este hierro para ese sistema de comunicación celular. Por eso es muy importante que si ya estás tomando hierro, que no nada más es el hierro, cuando hay una anemia, tienes que asegurarte que en tu plan de alimentación, en tu comida, en tu plato, tengas vitamina C. Porque si tú estás tomando hierro, pero no estás
cumpliendo con los requerimientos de vitamina C que requiere tu cuerpo, ese hierro no se puede absorber. ¿Ok? Mucho ojo aquí con que me estás escribiendo. Sí, que aunque estés tomando hierro, mi consejo es asegúrate que la vitamina C, sí, la estés consumiendo en los alimentos. El alimento que más vitamina C, de los que más vitamina C tienen, en el caso de las frutas es la guayaba y en el caso de las verduras, el brócoli también tiene mucha vitamina C. ¿Sale? Inflamación del estómago. Bueno, pues claro. Entonces, vean nada más de dónde viene la inflamación. Estoy yéndome así como de lo más profundo, porque estamos hablando de los trastornos hormonales, de los trastornos emocionales. Entonces, estos trastornos emocionales van a generar que se produzcan neurotransmisores en tu intestino y después que también hagan una estimulación incorrecta en la producción de ciertas hormonas y entonces tienes un estómago inflamado. Y entonces le estás ordenando a tu cuerpo que almacene grasa en el abdomen, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué es lo que has hecho con tu cuerpecito? ¿Qué tanto le has informado a tu cuerpo para que esté funcionando el día de hoy así? Entonces, bueno, esa inflamación del estómago se va a ir también revisando ciertos puntos emocionales y bueno, vamos a ir checando también para que los identifiques, ¿sale? Bien, eviten, si ya tienen estos trastornos o si ya identificaron que tienen trastornos en el metabolismo de la insulina, les aconsejo que eviten entonces las bebidas azucaradas y tengan cuidado cuando es la hora del té o del café, porque cuando, en primer lugar, los tés son terapéuticos. Los tés, no podemos estar tomando, por ejemplo, un té siempre, 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 ¿no? O sea, que digas, ay, el té de hierbabuena es muy bueno para la digestión. Sí, sí es muy bueno para la digestión, igual que el té de menta, pero tampoco lo puedo tomar diario por tiempo indefinido. Hay que tomarlo por temporadas y estarle cambiando. También son terapéuticos, sino también tu cuerpo hace una resistencia a ello y entre otras cosas hay tés que tienen más teofilina, que es como un equivalente a la cafeína y te puede ocasionar también o estimulación, más estimulación del sistema nervioso. Entonces, bueno, hay que tener aquí nada más en cuenta esto. Y cuando lleguen a esa hora de quienes toman té o café, pues siempre se les antoja o casi siempre la mayoría acompañarlo con qué, pues a lo mejor con un panecito, ¿verdad? Con un postrecito. Claro, a la hora de que ya terminaron de comer, a veces eso es lo que sucede, que empiezan a ustedes a hacer sus combinaciones y entonces se les olvida esto que les estoy diciendo porque se les antoja mucho, porque ya lo tienen como hábito. Entonces, también tengan cuidado con el café y el tecito, y con qué lo acompañan y que también no sea seguido, ¿sale? Bien. Continuamos entonces con la siguiente hormona, ¿sí? Que es una hormona que se llama grelina, que se reproduce, o más bien que se secreta en tu intestino y tiene mucho que ver con los sentimientos, con las emociones que estás manejando. Mientras más adrenalina, más grelina se puede estar produciendo y la grelina también puede tener dos efectos, uno que aumenta el apetito o otra que lo inhibe. Entonces, si se dan cuenta, tenemos digamos, una mezcla de hormonas que nos están ayudando o que nos están haciendo un efecto contrario a lo que nosotros realmente queremos. Y esta grelina, cuando aumenta el apetito, pues entonces puede ser que tengas esas sensaciones de estar picando y esa ansiedad de estar comiendo. Entonces hay que tener cuidado que estoy sintiendo y qué se está segregando en mi intestino para también tenerlo inflamado. Recordemos, tiene mucho que ver también la digestión aquí, que si tengo una mala digestión, pues obviamente se va a inflamar mi estómago. Si hay una mala digestión, también se van a estar segregando neurotransmisores en el intestino, en el intestino, que hay infinidad de terminales nerviosas como que se puede segregar la adrenalina,
noradrenalina, que van a ocasionar que se contracture también mi intestino, que esos movimientos peristálticos que deberían de ser a un ritmo, pues resulta que ya no suceden y entonces también puedes estar padeciendo estreñimiento y entonces ocasiona inflamación del intestino, intolerancias alimentarias, que también